Que se nos habilite. Eso. Cuando hablamos de hipoacusia súbita, pues tenemos que recordar la anatomía primero del oído, saber cómo está conformado el oído externo, el oído medio, y especialmente el oído interno, que es el que nos va a tomar en una alteración en esta patología, ¿no? Entonces, como ustedes saben, oído externo, pabellón auricular, conducto auditivo, oído medio, cadena de huesecillos, trompa de Eustaquio, oído interno, pues aparato vestibular y aparato ocular, ¿no? Vamos. ¿Qué es la hipoacusia súbita? Cuando hablamos de la hipoacusia súbita, pues hablamos de la famosa regla de los 3, ¿no? ¿Qué quiere decir? Primero, un proceso de hipoacusia que se produce en menos de 3 días o de 72 horas, como dice, que se afecta 3 frecuencias seguidas con más de 30 decibeles de alteración en las frecuencias. Entonces, por eso lo llamamos regla de los 3. Tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa en esta hipoacusia súbita? Podemos tener variantes, tenemos las variantes incompletas, las probables, que van a tener sus diferentes características. Por ejemplo, en las incompletas, menos de 3 frecuencias, con pérdida de menos de 20 decibeles, menos de 12 horas. Eso, o sea, es una alteración en relación a la norma, ¿no? Y en las probables, que solo afecta 2 a 3 frecuencias, que pueden afectarse entre 10 a 20 decibeles o menos de 12 horas. ¿Por qué llamamos probable? Porque pueda que no sea hipoacusia súbita, ¿no? La regla tiene que cumplirse, la regla de los 3 para tener la certeza que es sordera súbita o hipoacusia súbita idiopática. ¿Cuál es la epidemiología? La epidemiología pues se presenta generalmente en personas jóvenes como ustedes, a partir de 20 años para adelante hasta los 50. No vamos a pensar en hipoacusia súbita en un adulto mayor de 65, ¿no? Sabemos que él ya tiene una hipoacusia neurosensorial, entonces difícilmente yo voy a pensar que un adulto mayor tiene hipoacusia súbita idiopática. Por mucho que me diga, cumplo la regla de los 3, estaba bien antes, no es cierto. Él tiene sordera neurosensorial o conductiva, en caso de alguna alteración a nivel de la anatomía que hemos mencionado, ¿no? Entonces, epidemiología desde los 20 hasta los 50. Si nosotros tenemos un paciente niño que tiene hipoacusia unilateral, ¿qué otro diagnóstico probable tenemos? No, obviamente ya la hemos revisado, no tiene nada de revisión, tiene una membrana timpánica íntegra, brillosa, bombada, normal, claro que sí. Pensamos en una tumoración, un neurinoma de la acústica, ¿no? Entonces, los extremos etarios nos indican diferente enfermedad, no sordera súbita, ¿no? Bueno, acá tenemos que es más frecuente a partir de otros países, a partir de los 30, 45, 50. Nos menciona hasta 60 años, pero no es cierto. Nosotros en la práctica diaria vemos bastante sordera súbita y el grupo etario que manejamos es el que les he. ¿Cuál es la etiología? Si ustedes ven en la gráfica, pues tenemos múltiples etiologías, no es una sola. Se describen 5 teorías básicamente de sordera súbita, pero podemos tener más, por ejemplo, idiopática, un 71%, por eso se llama sordera súbita idiopática. Bueno, tenemos la traumática, tenemos la viral, la neoplásica, la infecciosa, la isquémica, ¿no? Y también tenemos otro tipo de etiologías en un gran porcentaje. Pero las que más tomamos en cuenta, idiopática,
viral, infecciosa, isquémica. Dentro de las otras estaría la autoinmune, que también está como teoría de la hipoacusia súbita idiopática, ¿no? Entonces, básicamente esas etiologías nos van a dar este problema. Por epidemiología, según porcentaje, sabemos que el mayor es idiopático y viral. Bueno, tenemos otras enfermedades. Enfermedad de Behçet, Lyme, hipotiroidismo, neurológicas, medicamentos que consumimos que pueden provocarnos hipoacusia, especialmente los aminoglúcidos, los macrólidos en algunas circunstancias. Pero tomamos en cuenta las etiologías. Ahí están las etiologías principales. Autoinmune, infecciosa, viral, en la isquémica. Dentro de la patogenia, nosotros tenemos que dar tratamiento en relación al agente infeccioso. Sabemos que si es viral, tenemos que dar antivirales, ¿no? Entonces, generalmente cuando tenemos un paciente que viene a la consulta y nos dice, doctor, de la noche a la mañana he perdido mi oído, siempre preguntamos qué porcentaje ha perdido, ¿no? ¿Cuánto? Del 100%, ¿cuánto ha bajado su audición? Sabemos que por el porcentaje que nos menciona podemos sospechar ciertas enfermedades. Si me dice solo un 10%, no voy a pensar en una sordera súbita, ¿no? ¿O sí? ¿Qué dice? ¿Por qué no? Es un poco en la regla de los 30. Claro, pues seguimos la regla de los 3, ¿no ves? Si no cumple, no es, pues, es probable nomás. Entonces, si no cumple, no es sordera súbita. Teoría viral. Teoría de la alteración isquémica, o sea, poca circulación a nivel del oído, tenemos muchas causas, como ven. Teoría de la alteración autoinmune, también tenemos enfermedades, problemas que se pueden producir. Dentro de los factores de riesgo que se menciona según la teoría, pues indica el tabaquismo, el consumo de alcohol, algunos factores genéticos, ¿no? Que nos van a dirigir a esta sordera súbita. Pero no siempre se cumple, ¿no? Yo he tenido bastantes pacientes con hipoacusia súbita, tanto en las residencias, ya en la profesión, y no he visto muchos fumadores, no he visto bebedores así terribles, ¿no? No he visto sordera súbita en ellos. Pero pues, la teoría dice que el tabaquismo, el alcohol y otros factores genéticos pueden provocar sordera súbita. El diagnóstico, hemos dicho, la regla de los 3, es la base para el diagnóstico. Si no cumple la regla de los 3, tenemos que abocarnos a una probable hipoacusia súbita, pero no confirmada, ¿no? Tenemos métodos diagnósticos. Uno de ellos puede ser en la exploración física, hacemos una otoscopía, podemos encontrar diferentes tipos de enfermedades, como ya hemos visto en la práctica, puede ser tampón de cera, puede ser una perforación de membrana, puede ser una otitis media, que nos condiciona una pérdida auditiva, pero no es sordera súbita. En la sordera súbita tiene que haber una membrana timpánica íntegra y normal. Eso durante el examen, ¿no? ¿Qué más? Podemos pedir algunos estudios. Por ejemplo, podemos pedir estudios de audiometría. La audiometría es la clave para pensar que se trata de una sordera súbita idiopática. Si tenemos lo que se cumple con la regla de los 3, una pérdida en 3 frecuencias o más de 30 decibeles, pues tenemos una probable sordera súbita idiopática, ¿no? ¿Cómo podemos saber si es sordera súbita?
dependiendo también de los antecedentes que el paciente nos refiere. ¿Usted ha perdido más antes la audición? ¿Ha tenido este problema más antes? No, es la primera vez. Muchas veces te vienen, estaba sentado en mi oficina y he perdido el oído. Solo estaba sonando la aspiradora de limpieza y de repente se ha perdido el oído. Es una característica de esta enfermedad. De repente, sin causa alguna, aparece. Método diagnóstico, entonces, audiometría, ¿no? Podemos pedir algunos estudios para descartar otro tipo de enfermedad, por ejemplo, resonancia, tomografía, cuando ya pensamos en otras enfermedades en grupos etarios extremos. Por ejemplo, en niños hemos dicho neurinoma, tenemos que pedir una tomografía o una resonancia. Los laboratorios, en caso de enfermedades raras, como las que hemos mencionado en la lista, puede ser enfermedad de Lyme, enfermedades autoinmunes, la artritis reumatoidea, el lupus, ¿no? Pero la clave que confirma el diagnóstico es la audiometría. En las otras enfermedades, muy rara vez vamos a sospechar hipoacusia súbita idiopática, ¿no? El tratamiento. Como tenemos varias etiologías, lo hemos dicho. En el caso de ser una etiología viral, antivirales. Nos ayuda bastante y se dice que con el tratamiento antiviral prácticamente el problema se ha solucionado. ¿Cuánto tiempo damos? Generalmente 7 a 10 días, ¿no? Los corticoides es el tratamiento de elección. Todo problema de hipoacusia súbita debemos de realizar un tratamiento con corticoide. Seguimos dos caminos habitualmente. Un camino es la infiltración intratimpánica con corticoide, en este caso usamos metilprednisolona, ¿no? Otro camino es el tratamiento vía oral. Damos prednisona, 1 miligramo kilogramo peso. Generalmente empezamos con dosis altas y vamos bajando con el transcurso del día. El tratamiento más o menos lo calculamos para 10 días. Los hemorreguladores, como la pentoxifilina, ¿en qué nos ayudan? Estos medicamentos van a ayudar a modificar la forma del eritrocito en caso de un problema isquémico, que exista alteración en la microcirculación, ¿no? Entonces, al modificar la forma del eritrocito, este va a circular mucho mejor a través de las arteriolas, provocando una mejoría del cuadro. Igual, 7 días. Algunos artículos indican que el oxígeno es de elección también, el oxígeno, la cámara hiperbárica. Nosotros durante la residencia hemos hecho un estudio en todos nuestros pacientes que presentaban sordera súbita idiopática. Se ha hecho tratamiento con oxígeno, hemos mandado a algunos a cámara hiperbárica, 10 sesiones, pero lamentablemente pues, no ha tenido buen resultado, ¿no? Entonces, lo podemos poner como un dato, pero pues, no tiene mucha relevancia a la hora de aplicar el tratamiento. Los antibióticos. Los antibióticos son de elección. No sabemos cuál es la causa exacta al tener muchas etiologías, entonces obligatoriamente dentro del esquema están los antibióticos. Generalmente damos antibióticos que actúen a nivel del oído, como la ciprofloxacina, ¿no? Que es bastante útil. Los vasodilatadores periféricos, también si tenemos una etiología isquémica, debemos de usar vasodilatadores periféricos. Ahí tenemos el nimodipino, la flunaricina, que igual lo damos de inicio cada 8 horas y vamos reduciendo conforme va pasando el tiempo y conforme va mejorando el paciente. Tenemos medicamentos para el Meniere. ¿Por qué? Se dice que en algún momento la hipoacusia súbita idiopática puede asociarse a la enfermedad de Meniere. Entonces estamos hablando de dos entidades.
el síndrome vestibular periférico a través de la enfermedad de Meniere y la hipoacusia súbita idiopática. Puede confundirse el diagnóstico. Entonces tenemos que tomarlo muy en cuenta a la hora de realizar la anamnesis y el examen físico del paciente. El Meniere lo podemos diagnosticar ¿cómo? Le han llevado síndrome vestibular a ustedes. ¿Cómo diagnosticamos un Meniere? Tú sabes. Te tomo examen de eso. ¿Qué? ¿Cuál es la dentada del Meniere? No has soltado conmigo. Ella sí. No has soltado conmigo. Él. Nadie sabe la dentada del Meniere. ¿Cuál es la dentada del Meniere? ¿Ah? Bueno, tenemos que recordar la dentada del Meniere. Es vértigo, hipoacusia, acúfeno, turótica y agitus. ¿No? Si no tomamos en cuenta aquello, pues podemos correr el riesgo de decir, en vez de enfermedad de Meniere, usted tiene hipoacusia súbita, ¿no? Puede asociarse los dos. Si se asocia, damos el tratamiento del Meniere, aparte damos el tratamiento para la hipoacusia súbita. Recuerden que el tratamiento de hipoacusia súbita es ambulatorio, no requiere internación. Antes, cuando estaba de residente, pues internábamos a estos pacientes para darles oxígeno continuo. Pero después de la práctica diaria que hemos hecho con el estudio que hicimos cuando estaba de R2, pues no llegamos a mucho con la internación, ¿no? Entonces, da igual hacer un tratamiento ambulatorio. ¿Cuál es el pronóstico de este tipo de problemas? Va a depender del tiempo en el que se realice el diagnóstico. La hipoacusia súbita es una entidad que debemos diagnosticarla rápidamente. Si pasa más de 5 días en que iniciemos el tratamiento, pues la esperanza de recuperar la audición es nula. ¿No? Cada más de 5 días va disminuyendo el porcentaje de recuperación. Entonces, pues lo ideal es tratar antes de los 5 días. Es una regla. La utilización de corticoides e infiltración intratimpánica juntos mejoran la recuperación del paciente. Usados de manera individual ayudan, pero no tan significativamente que cuando los usamos juntos. O sea, hay que hacer una terapia combinada. Generalmente, cuando hablamos de hipoacusia súbita, también tenemos que evaluar el patrón audiométrico que nos genera la hipoacusia súbita. Tenemos diferentes tipos de patrones audiométricos. Tenemos descendentes, ascendentes, en forma de U invertida, en forma de U. Entonces, el de peor pronóstico es el patrón en forma de U y el patrón ascendente. Entonces, ese tipo de patrones generalmente no responden bien al tratamiento de sordoración, ¿no? Y por último, pues puede asociarse a otras patologías como el síndrome de Meniere. Ahí están los patrones, ¿ven? Tenemos ascendente, plano, descendente, plano profundo y en forma de U. Ellos nos van a indicar el pronóstico de la patología. Dentro de los factores audiométricos de mal pronóstico también interviene la severidad. Si tenemos una hipoacusia neurosensorial profunda, o sea, con una caída terrible, la esperanza de recuperar también disminuye, ¿no? De que sí vamos a recuperar, es cierto, pero no al 100%. Lo que ya les he dicho.
Evaluación de la recuperación. Tenemos un patrón de recuperación completa, mejora notable, ligera mejoría y sin recuperación. Entonces va a depender de cómo, después del tratamiento que instauremos, luego de hacer la audiometría de control, veamos si hay ascenso de la audición o no hay ascenso. Y lo vamos catalogando en esta tabla, que utiliza los criterios de Siegel o Fourier. Ambas nos van a indicar el pronóstico del paciente para decir, ¿continúo con el tratamiento o ya suspendo? Le digo, usted ya no va a mejorar, ahí se queda. De acuerdo a los criterios, vamos a decir, continuamos. Podemos hacer hasta 3 infiltraciones intratimpánicas, dependiendo de los criterios. Si va mejorando, pues seguimos con el tratamiento, hasta recuperar. Si no mejora, ya no vale la pena realizar más tratamiento, ¿no? Entonces, como les he dicho, siempre depende del inicio del esquema. ¿Cuántos días después de lo que le ha pasado estamos empezando? Tenemos otros factores pronósticos relevantes: la forma de la curva, la gravedad de la pérdida, la presencia de vértigo, el tiempo de inicio del tratamiento y la edad del paciente. Lo hemos dicho. Si tienes un paciente de 50 años, no esperes recuperar al 100%, ¿no? Sabes que cuando tengas 50 años vas a tener una pérdida auditiva en algún grado. Más aún si pasas los 60. Entonces no esperes recuperar al 100%. Conclusión. La sordera súbita es aquella hipoacusia perceptiva de inicio súbito sin otro antecedente. Lo hemos dicho en la definición. Es una entidad de incidencia creciente, muy frecuente. Al año, por lo menos, en lo que yo atiendo la consulta, veo generalmente unas 10 personas. Yo, pero los otros colegas también deben de tener su casuística. Bueno, entonces es una enfermedad frecuente, ¿no? Ante una sospecha de sordera súbita, plantear el tratamiento inmediatamente, no esperar. Si te viene el paciente hoy y te dice, ha bajado mi audición, inmediatamente pídele una audiometría. No le digas, esperaremos, le daré esta tableta y vuelve. No. Siempre en una persona adulta tenemos que pensar mal. Y pensar mal es pensar en sordera súbita idiopática. ¿Ya? No pensar que estás resfriado y por eso se ha tapado su oído. No. Pensar mal. Si tú haces la otoscopía y todo está normal, piensa en sordera súbita. ¿Ya? Lo primero, no pienses en nada más. Realizar la batería analítica, lo hemos dicho. Ver pues, laboratorios, análisis de enfermedades autoinmunes, audiometría en especial, ¿no? El tratamiento de la sordera sigue siendo muy controvertido. Muchos usan distintos tipos de corticoides. Algunos le meten dexametasona, otros le meten betametasona, pero recuerden que el ideal es la metilprednisolona, ¿no? Respecto al seguimiento, una vez que has empezado el tratamiento con el paciente, debes hacerle un seguimiento hasta obtener la recuperación completa de la audición. Si el caso lo amerita, ¿no? Si tienes un paciente que no mejora pese al tratamiento durante los 7 días, pues ya no le hagas seguimiento al mes, a los 3 meses, a los 4, hasta que se recupere, ¿no? No vale la pena. Es decirle directamente, usted ya no va a mejorar, ahí se va a quedar. Pero si tienes uno que ha recuperado más del 90% de todo lo que ha perdido, puedes hacerle seguimiento, ¿no? Bueno, ese es el tema. ¿Alguna consulta, pregunta, duda? Yo tengo una duda. Sí. Digamos, si un paciente igual pierde la audición y resulta que solo era un taponamiento por algo. No, por eso vas a hacer la otoscopía. Esta es normal. Claro, la otoscopía tú vas a ver una membrana blanca.
está normal, entonces inmediatamente su pensamiento es sordera súbita y ¿no? A no ser que el paciente tenga antecedentes de trauma craneal, que tenga